hoy es administración sanitaria. Y ustedes podrán decir, uy, administración sanitaria, ¿qué tiene que ver con epidemiología? ¿Qué tiene que ver con veterinaria? Yo me anoté en veterinaria porque me gustan los animales, administración no. Bueno, muchachos y muchachas, la administración forma parte de nuestras vidas desde que ustedes no tienen uso de razón. Va a haber 3 pantallas que yo sé que la importancia de los primeros 5 minutos es tratar de captar la atención de todos ustedes y de incorporar algo que realmente haga que ustedes tengan interés, y lo van a tener con el tema, les puedo asegurar que esto va a ser así. No obstante eso, quiero, y lo voy a pasar muy rápido, que vean que tenemos planteados objetivos para este tema de hoy, y parte de los objetivos que tenemos nosotros para para la actividad de hoy, tiene que ver con algo que vamos a replicar después cuando tengamos los encuentros con la tutoría o de la tutoría, porque en algún momento vamos a hacer esto acá, que es un juego de roles, cuando estemos trabajando en equipo con las tutorías, porque lo que vamos a tener y lo que les proponemos desde ahora en adelante, que ya se los propusimos la semana pasada, es que podamos, junto a ustedes, desarrollar un proyecto sanitario. Entonces, todo lo que ustedes tengan en la segunda parte del horario, digamos, de curso, está planificado, y está planificado con una intención. O sea, todo esto es intencional, digamos, no es improvisado, por un lado. Pero por otro, quiero que también sepan que tanto el horario de ahora más temprano con el de la tarde está en sintonía, y por ese motivo tienen que estar en los 2 horarios para tener el presente, digamos, que es lo que a ustedes les preocupa. Y por otro lado, que a pesar de que estemos hablando de administración, algo que ustedes ya conocen y que vienen viendo en el resto de los cursos, desde primero a tercero y en algunos de cuarto, es que ustedes aplican el método científico, y que acá también en la administración sanitaria lo van a aplicar porque tiene que ver con el método epidemiológico. Entonces, cuando veamos algo de lo que está planificado como objetivo específico y lleven a cabo una programación de lo que es la parte sanitaria, se van a dar cuenta que, conforme pasen las clases, que todo está contenido en el programa analítico, en la unidad 7, que es lo que les pido que por favor tengan a mano, como para que vayan siguiendo también qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Porque forma parte de ese contrato pedagógico del que hablábamos la semana pasada, y que ustedes tienen que conocer también, como para ver si algo se nos escapa, bueno, qué fue lo que sucedió. Pero hoy vamos a ver parte de esta unidad 7, que se va a complementar obviamente con el proyecto de salud, ¿sí? Entonces, esta sería la primera pantalla que encabezaría el título, Administración Sanitaria, y esta sería la cara o el gesto que más de uno de ustedes podría llegar a tener pensando: yo me anoté en veterinaria, yo me equivoqué, no estoy en una clase de economía, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en lo que es la parte sanitaria, en la salud en general, en la medicina veterinaria en particular y en la salud pública, van a tener a lo largo del recorrido profesional varios problemas a resolver. Nos conformamos con que ahora simulemos tener un problema a resolver, y que piensen en cada uno de sus acciones pasadas, si es que alguna vez les pasó de tener un problema y no saber, entre comillas, para dónde disparar. O sea, en forma permanente estamos sometidos a problemas que no sabemos cómo resolver, y que en realidad nos tenemos que detener, respirar un poco profundo y decir: bueno, tengo un problema, es una cuestión que trato de aclarar o de solucionar. Entonces, les vamos a tratar de comentar o de orientar cómo poder tener en cuenta esta resolución de problemas a futuro, que nos van a servir tanto para la vida cotidiana como para la vida profesional y la vida de relación.
lo que les dije hoy, ustedes, desde que no tienen uso de razón, se encuentran ya planificando sin saber. Porque cuando ustedes eran bebés había determinadas acciones que estaban planificadas no por ustedes, sino por algún familiar directo. Cuando fueron a los primeros años de colegio, todo lo que ustedes hacían estaba planificado, desde el pintor, si es que usaron pintor, el horario del almuerzo, la llegada al colegio, las actividades dentro de la sala, todo está planificado. Y en lo que es administración sanitaria, también todo debe estar planificado por un sinnúmero de cuestiones, no solamente técnicas, sino también económicas y, ¿por qué no, también políticas? Entonces, cuando uno habla de administración sanitaria o administración en salud, para poder referenciarlo a algo de la cotidianeidad que me resulte fácil, que sea mucho más comprensible, yo lo puedo relacionar con algo de mi vida, con algo de todos los días. No obstante eso, en los organismos que comandan, digamos, la salud en los países, como bien puede ser nuestro país, va a haber distintos estamentos de intervención y en diferentes niveles que los vamos a ir viendo, no solamente hoy, sino conforme vayan pasando las clases, en donde la administración es importante. O sea, acá tenemos que tener como visión o como apertura diferentes conceptos que no van a ser de nuestra cotidianeidad, porque es algo que nosotros quizá no estemos demasiado acostumbrados, pero tengamos pensado que dentro de nuestra área está bueno también tener contacto con las ciencias sociales. Entonces, como para hacer más llevadero esto, vamos a ir rápido básicamente por una cuestión de horario, como les decía. Nosotros podemos decir que la administración en salud o administración sanitaria es una ciencia social y técnica que se relaciona con esto, que es lo que de manera orientada también vamos a pretender que ustedes en los grupos de las tutorías realicen. La planificación, la organización, la dirección y el control. Esto lo van a tener que hacer ustedes, pero a nivel de lo que es una región, una localidad, un país, es lo que también hacen las empresas públicas y privadas del sector de la salud, del medio ambiente, de los recursos naturales, de lo que representa el saneamiento básico urbano y rural, la innovación tecnológica, y todo eso es básicamente para optimizar recursos financieros, tecnológicos y humanos. Si yo les preguntara en este momento cómo hacen en sus casas para llegar con el sueldo a fin de mes, a principio de mes, o a pagar las cuentas, o como sea, seguramente van a empezar o les digo, hagan un listado de necesidades y urgencias o X, y ustedes van a empezar a hacer tablas y van a poner gastos fijos, gastos que no son fijos y demás, y eso obedece ni más ni menos que algo que ustedes no relacionan con la administración del hogar, pero que no es ni más ni menos que una administración de una cuestión privada, pero que tiene que ver con esto, con la planificación y con la organización, ¿sí? Para ver hacia dónde vamos, cómo lo dirigimos y cómo controlamos, por ejemplo, el ejemplo que puse, la administración en el hogar. Ustedes eso mismo trasládenlo a una localidad, que puede ser un municipio, puede ser una ONG, un club de barrio, una veterinaria, y vayan pensando que en cada uno de esos estamentos deben estar siendo sometidos en forma permanente, y aunque no lo sepan, a una administración. Nosotros nos vamos a ocupar básicamente de la administración en salud o administración sanitaria, para lo cual tomen ustedes un ejemplo que les resulte de la cotidianeidad y traten de enfocarlo al como si fuera realmente un problema sanitario. Entonces, en primera instancia lo que tienen que tener es un plan de situación, un plan situacional. Ese plan de situación, que puede ser de organismos o de mecanismos y relaciones funcionales, va a tener en cuenta no solamente, como les decía recién, la administración pública. Cuando hablamos de administración pública son los organismos del Estado municipal, provincial y nacional,
sino también a las organizaciones de la sociedad civil, que también les comenté recién, como pueden ser, por ejemplo, organizaciones de fomentos, clubes de barrio, empresas o agrupaciones, más que empresas, de productores avícolas, de bovinos, de porcinos, sociedades rurales en cada una de las localidades, mercados o Asociación Argentina del Mercado Concentrador de Granos, de Hacienda o lo que fuere. Todo eso representa la sociedad civil, es lo que comúnmente van a encontrar como ONG, que son las organizaciones no gubernamentales, y que representan actores sociales que son de importancia dentro de la administración. También, obviamente, diferentes organizaciones, como les decía, que de manera directa o indirectamente están integrados en el proceso de esta administración y que no los tenemos que dejar afuera, para nada. Cuando uno hace una planificación de situación o planificación estratégica, tiene en cuenta que hay que concertar con los diferentes actores sociales involucrados en esa sociedad global y no solamente con los que quieren hacer a través de planes y programas. Nosotros eso ahora lo vamos a ver y lo vamos a experimentar, por eso les digo, a lo largo del curso. Perdón. Nosotras, las docentes del curso, tenemos una planificación y en esa planificación, obviamente, respondemos a una organización mayor que es la facultad nuestra y a su vez la facultad de la universidad. Esto es, digamos, como para poder referenciar y como para poder ejemplificar en algo que sea común a todos nosotros. Nuestra planificación, lo que nosotros hacemos hacia abajo, es decir, hacia ustedes que son nuestros estudiantes, es que queremos que puedan, junto a nosotras, desarrollar un proyecto. ¿Se entiende? Ese proyecto que ustedes en forma grupal vayan a desarrollar junto con los otros proyectos que voy a tener yo como tutora, se van a unir a los proyectos de Laura, de Belén, de Corina y de Lucila, y con todos nosotros vamos a desarrollar algo que va a estar dentro de nuestro programa de asignatura, nuestro programa analítico, para poder cumplir con la planificación propuesta. Díganme si entendieron este concepto, porque es medio como básico, pero es lo que tengo como más cercano. Esto necesito sí que digan sí o no, o que alguno desconecte el micrófono que tienen muteado, como para poder saber si esto se entendió. En general, sí, profe, bueno, listo. Igual esto lo van a tener colgado y vamos a estar permeables a que ustedes puedan en cualquier momento consultarnos, porque recuerden que vamos a ser sus tutores también. O sea, en otro momento, en el rol de tutor, vamos a jugar también. Se me fue la presentación, ¿no? Sí, se te fue. No te avisé porque se me desconectó la conexión y pensé que lo habías hecho. No, soy yo, pero no sé, espérate, lo tengo acá. Díganme si ahí se ve que cambio a objetivos. Sí. Bueno, gracias, Laura. Ahora pone presentación, con modo presentación. Dale, listo, gracias. Bueno, esto es trabajar en equipo, chicos. Ven que yo estoy acá, que no veo nada, pero que mis compañeras están del otro lado de la pantalla. Está bueno esto porque uno sabe que está sostenido por parte de los actores de la organización. Bueno, entonces, en el caso de la planificación situacional o estratégica, implica que varios de los actores estén involucrados como para poder llevar adelante algo. Eso es lo que van a tener que hacer después ustedes y es lo que nos pasa a nosotras, las docentes, cuando tenemos reuniones tendientes a ver cómo vamos a enfocar o encarar determinadas cuestiones. Tiene que haber un acuerdo. ¿Cuáles serían los objetivos de la administración sanitaria? Brindar conocimientos, ¿para qué? Para poder facilitar la intervención en el control de, en el caso nuestro, por nuestra profesión, enfermedades de los animales y de los seres humanos,
Mejorar la prevención, de hecho, la mayoría de nuestras acciones son preventivas, lo ideal sería que así sea, y hacer más eficiente el seguimiento y la evaluación que permita lograr una mayor producción y una mejor calidad de alimentos con mayores garantías de seguridad e inocuidad alimentaria. Tengan en cuenta que... Sí, disculpa, sí, me quedó en plan situacional y nunca se pasó a modo presentación. qué bárbaro, ¿eh? Yo les pido disculpas a los chicos, pero ya creo que están acostumbrados, porque ya me tienen en... Yo la paso, ese es el tema, por eso está muy bien que me digan. A ver ahí. Sí. Bueno, entonces la vuelvo a relatar. Quédate por ahí ahora cuando sea la próxima. Entonces, los objetivos es brindar conocimiento, como les comenté recién, para facilitar la intervención en el control de enfermedades, tanto de animales como de seres humanos. Tengan presente que nosotros estamos también enfocados a salud pública, el rol del veterinario en salud pública es de importancia y estamos tratando de empezar a que nos vean de otro modo, mejorar la prevención de enfermedades y tener en cuenta que como nosotros actuamos y hacemos en establecimientos productivos, somos también parte de estos eslabones y por ende mayores garantías de seguridad e inocuidad alimentaria es lo que tenemos que tender a tener con esta administración. A ver si ahí pasó. Objetivos, administración sanitaria, no. Sí, el objetivo, sí. Bueno, che, yo no sé por qué, a ver. Si Ahora la ven sí. así, ¿eh? Ahora sí. Bueno, el tema es ese. A la tarde me pasa lo mismo. O sea, si yo pongo pantalla completa, no pasa. En cambio, si ven acá qué es lo que viene, ¿sí? El esquema, digamos, de diapositivas, se ve. Entonces, si no les molesta y si lo logran ver, con una, digamos, por una cuestión también de Sí, tiempo. sí, ¿no? se ve. Seguí con eso. Entonces, en estos casos decimos, planificar. ¿Por qué tengo que planificar? ¿Para qué tengo que planificar y qué es? Y acá van a tener, yo a veces hago esta referencia, que van a tener, si estuviéramos en la presencialidad, yo les diría que tenemos tantos conceptos de planificación como gente hay dentro de un determinado sector. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a definir la planificación de las acciones con terminología propia, por una cuestión de orientación o por una cuestión de unificar un poco los criterios. Nosotros vamos a tomar algunos autores que, como verán, no necesariamente son veterinarios, porque tenemos acá un economista que es chileno y tenemos un sociólogo después. Y según Carlos Matus, que es el primer economista que les vamos a presentar, debemos entender la planificación como una dinámica de cálculo que precede y preside la acción, que no cesa nunca y que es un proceso continuo que acompaña la realidad cambiante. Y en este juego de palabras es como que traten en la medida de lo posible de poder imaginar qué es lo que estamos queriendo comentar. ¿Por qué? Porque tengan presente que siempre que planificamos va a ser o vamos a tener que hacer un proceso dinámico, ¿sí? Habíamos dicho al principio que nosotros teníamos un problema y que para ese problema lo teníamos que resolver, entonces, si hay, perdón, si hay que resolver algo, vamos a tener que actuar, y en ese accionar vamos a tener que calcular cómo hacemos, ¿sí? Para poder actuar. Entonces hay determinadas cosas que vamos a preceder y presidir previo a la acción, y esto es en forma permanente, no cesa nunca, es un proceso continuo y que va acompañando la realidad cambiante. Si esta definición ustedes la trasladan a lo que les dije hace un momento, que ustedes ya están planificando o planificados desde antes de tener conciencia de que así lo era, van a ver que están en un todo de acuerdo con Carlos Matus. ¿Pasó? A ver. Sí. Gracias. Sí. Entonces, para poder organizarlo y ordenarlo un poco más y para que quede más prolijo y que ustedes lo puedan
verbalizar, pero que aparte lo verbalizan de manera comprometida y digamos, convencidos, la planificación no deja de ser un procedimiento, por un lado, pero también es una herramienta. Entonces, ¿qué es la planificación? Cuando les pregunten, es un procedimiento. Y en ese procedimiento se seleccionan, se ordenan y se diseñan las diferentes acciones que son las necesarias para llegar al logro de determinados propósitos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen como propósito cursar todos los cursos de cuarto año. Para eso van a tener que seleccionar qué cosas dejar de hacer o qué cosas poder hacer y en qué materias anotarse, y ordenar y diseñar las acciones que van a poder favorecer el cumplimiento del objetivo que ustedes se propusieron. Eso es cuando es algo individual, pero eso trasládenlo a una familia, a una organización, a un trabajo, al proyecto que dentro de un rato van a tener que ponerse a consensuar con sus compañeros y con el tutor, y se van a dar cuenta que sin darse cuenta están planificando. Entonces, esa planificación también es una herramienta básica que la van a utilizar siempre para el quehacer profesional y la deben poner siempre en contexto para poder abarcar la problemática en la cual se inserta. Hoy ustedes de acá nos conformamos nosotras con que parte de los objetivos que no les leí, pero que están ahí, que les pedí que por favor impriman el programa y demás, van a ver que se van a ir de acá con una idea de cómo planificar y de cómo llevar adelante el proyecto que ustedes tienen que desarrollar después en el grupo. Perdón. Ahora bien, habíamos hablado de Matus, les dije que iban a tener otros autores que nos acerquen a lo que es la parte social. Nosotros somos muy como biológicos, muy científicos. Bueno, Anderegg, autor del cual nosotros vamos a tomar mucha información, nos va a enseñar sus experiencias, porque de hecho tenemos para compartirles en la plataforma material de Anderegg, que ustedes van a tener que leer, obviamente como actividad, que al principio mucho no les va a gustar, pero a medida que lo vayan leyendo y que se vayan familiarizando, lo van a tener como bibliografía de cabecera, porque les va a servir los textos que están subidos en la plataforma para el día a día. Entonces, según Anderegg, planificar es utilizar procedimientos para organizar en la acción. O sea, digamos, ustedes empiezan a racionalizar las cosas que tienen que ustedes hacer. O sea, a partir del día de hoy va a haber un antes y un después. Del mismo modo que cuando ustedes empezaron el colegio y aprendieron a leer, y a partir de ese momento nunca más dejaron de hacerlo, porque por más que no quieran leer, ven un cartel y lo están leyendo y no quieren hacerlo y lo leen igual. A partir de ahora, en mayor o menor medida, van a empezar a planificar acciones de incluso sus vidas, porque van a tener determinadas metas y objetivos que alcanzar. Entonces, cuando ustedes dicen, voy a ir al supermercado porque hoy nos juntamos con, están planificando, ¿sí? Porque en su cabeza y mentalmente ustedes están planificando qué van a hacer, con quién se van a reunir, con qué va a aportar cada uno. O sea, planifican en forma permanente. La diferencia es que ustedes no sabían que estaban desarrollando cosas que están escritas por otros, por autores que nosotros vamos a rescatar como para que tengan en cuenta que ustedes ya lo saben hacer y que solamente ahora lo van a tener que organizar de un modo como para poder leerlo de manera universal, ¿sí? Que todos podamos comprender el mismo mensaje. Entonces, ¿qué es planificar? Es un proceso que establece anticipadamente acciones que se realizarán en un periodo determinado para conseguir algunos resultados que estimamos deseables. Tenemos que pensar antes de actuar. Una cosa que es importante que acá no está es que tenemos que pensar también antes de hablar, ¿sí? Entonces, antes de hablar, pensar, porque a veces la neurona es como que conecta mucho más rápido de lo que llega a la lengua. De hecho, a mí me pasa que muchas veces hablo rápido y por ende tartamudeo, entonces uno tiene que bajar un decibel. Pero bueno, en lo que es la planificación hay que pensar antes de actuar.
tenemos que articular el conocimiento y la acción. O sea, ustedes el conocimiento lo tienen incorporado de manera inconsciente. Bueno, a partir de hoy van a hacer consciente esto que tenían en su interior y que no sabían, y van a poder ponerle nombre a todo ese bagaje de información, y lo van a tener que desarrollar y articular como para poder actuar. Y por eso es un proceso de reflexión que esté dirigido y orientado a la acción. Yo no me quiero detener mucho en esto, porque podríamos estar toda la mañana, pero tenemos un horario. Entonces, vamos a ir particularizando en la parte de lo que es la administración sanitaria. Después todo lo más fino de lo que es un proyecto lo vamos a ver en las tutorías. Por eso acá voy a empezar a ir rápido. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos planificando, decimos del hacer, o sea, acciones, ¿no? Hacer, poder hacer acciones que nos van a llevar, por ejemplo, en nuestro caso, a controlar enfermedades, a controlar procesos, a controlar establecimientos. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar es de realizar procesos específicos en espacios específicos de acción. Esto es a nivel, digamos, micro, pequeños grupos, pequeñas personas. Pero como esto dijimos que se traslada también a otros sectores o a otros sitios, ¿sí? Vamos a ver globalmente qué estructuras se contemplan dentro de una planificación, y les propongo que vayamos de abajo hacia arriba, que es como más fácil nos va a resultar poder desarrollarlo, porque son los ejemplos que puse hoy. Si nosotros en una planificación hablamos de proyecto, estamos hablando de unidades que son pequeñas, operativas, algo que es como más rápido, dentro de un proceso mucho más amplio, y este proyecto supone intervenciones a corto plazo. Yo les dije, por ejemplo, que nosotros después en el segundo horario de clase vamos a desarrollar junto con ustedes un proyecto. Y esos proyectos, nosotras, las docentes, dentro de nuestro cronograma y dentro de nuestra planificación, lo pensamos desarrollar en un corto plazo, en 4 meses, en un cuatrimestre. Entonces, esos proyectos son unidades operativas dentro de un proceso corto. Por ejemplo, en lo que es administración sanitaria, un proyecto de salud pública, ¿sí? Un sinnúmero de proyectos pueden encontrar, si ustedes ponen en el buscador, en Google, proyectos de salud pública, por ejemplo, del Ministerio de Salud, y van a ver que hay un sinnúmero de proyectos que ustedes hasta conocen, seguramente los conocen. Si subimos en lo que es la estructura de la planificación y pensamos en un programa, como les dije, nosotros, cuando vamos uniendo todos los proyectos que vamos a tener al finalizar el cuatrimestre, vamos a poder decir cumplimos con el programa de la materia. Y ese programa es, o fue en su momento, un conjunto coordinado y ordenado de proyectos que estaban orientados a un mismo fin. Nuestro fin, ¿cuál era? Llegar a los contenidos mínimos del curso para los estudiantes de 4º año de la Facultad de Veterinaria. Y esto remite generalmente a mediano plazo, porque nosotros todo esto lo hacemos para el cumplimiento de objetivos de mediano plazo, porque estamos dentro de un plan de estudios de una, en este caso, una carrera universitaria. Pero si esto lo referenciamos a un programa sanitario, decimos, por ejemplo, Programa Nacional de Control y Erradicación. Estamos hablando en acciones que se van a desarrollar generalmente desde el momento de su implementación y por varios años, que sean más de 3 o más de 4 años, ¿sí? Díganme si esto se entiende o si tienen dudas. Y cuando hablamos de plan, son grandes orientaciones, pero ya gubernamentales. O sea, una cosa que no dije. Generalmente los proyectos surgen, y podríamos compararlos con lo que pueden ser ordenanzas a nivel de una localidad. Los programas pueden ser programas sanitarios de dependencias de origen provincial, como pueden ser los ministerios. Y cuando hablamos de planes, en lo que es la estructura del organigrama nacional a nivel institucional, como son grandes orientaciones del gobierno, son intervenciones e intenciones a largo plazo. Y en general relacionan objetivos con asignaciones de recursos, y en este caso tienen una alta connotación política. Por ejemplo,
uno que ustedes conocen seguro. Discúlpame, Ceci, Sí. estás trabada en la 13 y veo que avanzaste bastante más. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo nadie me dijo? No, el problema fue que a mí se me está cortando un montón. Voy y vuelvo, entonces... Bueno, entonces me quedo en la pantalla. Esto ya lo vimos, que es planificación. Lo que pasa es que a mí me cuesta, pero bueno, no importa. Tengo que irme a... Cualquier cosa, si alguien no ve... No, profe, igual no había visto que ibas por la 18. Había avanzado. Yo voy por la 18, pero tengo que volver. Pero ustedes no lo vieron. No, se veía bien, profe. Sí, lo sí, vi se cuando veía vimos. bien. Ah, lo veía en pantalla 18 los chicos, dicen. A vos, Cori, se te cortó entonces. Ah, viste, porque se me corta, está bien. Entonces salgo y vuelvo a entrar porque debo ser yo la que no está bien. No, listo, pero por las Disculpa. dudas, chicos, díganme si no entendieron en algo, porque es como que... Iba pasando bien, profe, las páginas. Bueno, listo. Cualquier cosa, alguno de ustedes después van a tener así como van a tener algún grado de participación de manera individual, vamos a tener un monitor para que un monitor me refiero cuando uno iba al colegio, no sé si en la época de ustedes se usaba, que era el medio como el chupamedios de la maestra, que era el que borraba el pizarrón. Bueno, alguno que después me diga si se corta o no. Bueno, Ahí salí, ya veo, era yo. Ah, bueno, Cori, bueno, me alegro porque si no era como, me tenía que subir a otra lata. No, y entre paréntesis, nada, problemas domésticos. Bueno, listo, no hay drama. Anda nomás, si tenés que ir un ratito más, vamos a estar acá. Bueno, volviendo, chicos, a lo que es la clase o lo que estábamos hablando, tengamos presente lo que ustedes a lo mejor conocen de la cotidianeidad, que son los planes sanitarios. Plan sanitario de un perro, de un gato, o Plan Nacional de Control y Erradicación. Cuando hablamos de planes, generalmente borro con una goma dos banderas esto del plan sanitario, porque uno, digamos que lo dice mal cuando está en una veterinaria, porque habla de plan sanitario, pero el plan es algo más global que incorpora o que incluye otros escalafones, otros estamentos. Entonces, cuando hablamos de plan, como son grandes orientaciones gubernamentales, hablamos, por ejemplo, del Plan Nacional de Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa, por ejemplo, que es un ejemplo que ustedes ven desde que inician prácticamente las actividades acá en la facultad, pero que además tiene una estrecha vinculación y connotación económico-sanitaria. ¿Por qué? Porque ustedes conocen y saben que hay muchas actividades relacionadas con la sanidad de nuestro país que si llegara a haber fiebre aftosa se cortarían y por ende todos los mercados económicamente hablando que se han conseguido hasta la fecha se caerían. Entonces, los planes generalmente obedecen a acciones gubernamentales que están estrechamente vinculadas, como les decía, con acciones concretas y con acciones que tienen que ver con intenciones del gobierno también. Entonces, cuando hablamos de planificación, y esta sí que no pasó, a ver. Ahí está. Cuando hablo, hay un común delay, chicos, porque yo la paso y la veo más tarde, pero no es que no esté. Acá les queda medio escondidito, pero se los leo. La planificación, en definitiva, es una forma de sistematizar el sentido común, que es el menos común de los sentidos y que todos tenemos. Perdón, está en la 21. Y sí, porque el tema es que de la 18 a la 21, y gracias, no sé quién es que me está hablando, Valentina, hay algunas que no tiene demasiado sentido verlas ahora porque es más de lo mismo y acá tenemos poco tiempo, ¿sí? Ah, listo, listo. Gracias por la observación, está muy bien, te agradezco. Pero bueno, hemos ocultado algunas diapositivas básicamente como para poder hacer más rápido. Sí, gracias, Emanuel. O Gastón, no sé cómo te dicen. Bueno, en definitiva, volviendo,
la planificación es una forma de sistematización del sentido común. Yo les dije que es el menos común de los sentidos a veces y que responde a 10 preguntas, que son las que están acá y que ustedes se las han hecho siempre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, todas estas son preguntas que ustedes a partir de hoy se van a tener que hacer, no solamente para nuestro curso, sino para todo lo que vayan encarando y estudiando de cada uno de los temas. ¿Por qué lo estoy estudiando? ¿Para qué lo estudio? ¿Cuánto tengo que saber de esto? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Cómo voy a hacer? ¿A quién afecta, por ejemplo, en el caso de una enfermedad? O sea, estas preguntas las van a hacer siempre. Entonces, en referencia al proyecto, que es lo que nosotros pretendemos, o sea, ¿qué es lo que se quiere hacer? Es lo que nos marca la naturaleza del proyecto que vamos a realizar o de la acción que tenemos que seguir. ¿Por qué se quiere hacer? Es lo que va a tener en cuenta con lo que se pide, digamos, en un proyecto, con el origen y fundamentación del proyecto. ¿Para qué lo quieren hacer? Les va a marcar el objetivo y los propósitos de ese proyecto. ¿Cuánto es lo que quieren hacer? Son las metas, es decir, pone en valor o en números los objetivos. O sea, el objetivo sería el horizonte, lo que yo quiero hacer más adelante. La meta lo puede convertir, digamos, en algo medible, específico, en un tiempo determinado. El dónde lo van a desarrollar va a hablarles de la ubicación temporal de ese proyecto, o sea, es temporoespacial, digamos. O sea, si van a hacer un proyecto de intervención comunitaria más adelante, tendrán que ver en dónde, en qué localidad. Si es a nivel gubernamental, van a ver en qué localidad o a nivel de todo el país. Ahora bien, el cómo, cuándo y con qué se va a hacer va a marcar qué tipo de actividades y tareas van a tener que desarrollar, con qué metodología, cómo van a calendarizar o cronogramar todas esas actividades y cómo lo ubican en función del tiempo, ¿sí? Y cómo se van a costear esos recursos materiales es el con qué se va a hacer. A ver, todo esto es una guía, es una orientación y ustedes van a tener parte de esto dentro de un rato, de modo que esto lo van a tener que leer. Básicamente porque es de donde se van a desprender todas las cuestiones que tenemos que ver cuando organicemos el proyecto. Ahora bien, volviendo a los planes, y esto sí es importante que lo tengan en cuenta, cuando uno habla de planes, y dijimos que los planes eran a largo plazo y que estaban vinculados con necesidades estatales y demás, hay una diferencia a establecer que es la planificación normativa versus la planificación estratégica. Tienen, creo que van a tener subida en la plataforma una guía básica de lo que es administración sanitaria, escrito por una docente que tuvimos hasta hace 3 años con nosotros y ahora está dando clases en Olavarría, en donde marca, o lo tienen el texto como para que no me escuchen solo a mí, la diferencia entre planificación normativa y estratégica, y rápidamente, y como para no pasarnos mucho de horario, les podría decir que la planificación normativa es bien rígida, es lineal, y es lo que quizá un político necesita que alguien venga y le diga tenés que hacer esto. Entonces, se piensa ahora para actuar después, se reprime la incertidumbre y no reconoce la influencia de otros factores. Les dan un papel en un escritorio y ejecutan, o tratan de ejecutar. Hay un plan, hay una secuencia lineal, directa hacia el objetivo. No entiende la relación entre lo técnico y lo político. Es lo que nos puede pasar a nosotros, como técnicos profesionales que nos pidan que redactemos, por ejemplo, un plan, que lo hacemos junto con un equipo multidisciplinario, y que cuando el político, por ejemplo, que es el que nos lo pidió, hace su campaña política, se olvida de todo lo que nosotros tuvimos en cuenta en los procesos intermedios. ¿Se entiende? O sea, no hay, o no se imagina el político diseñar o tener en cuenta escenarios alternativos. ¿Por qué? Porque no los conoce. En cambio, en la planificación estratégica se reflexiona y se orienta hacia la acción y se tiene en cuenta lo que está acá. Fíjense que hay
diferentes escollos que se van a ir sorteando, y en la planificación estratégica eso se tiene en cuenta. Entonces, hay acciones que preceden a la ejecución de esa planificación, se reconoce la incertidumbre, es un movimiento, es algo permanente y se tienen en cuenta cuáles son los objetivos a alcanzar, se valoran y se identifican diferentes actores, ¿sí? Se diseñan escenarios y se construyen otros escenarios alternativos. Cuando ustedes lean esto y lo vean con mayor profundidad, se van a dar cuenta porque a veces uno se enoja con determinadas acciones en general de los países, de los gobiernos o lo que fuere, que no tienen en cuenta precisamente escenarios alternativos, ¿sí? No siempre 2 más 2 es 4. A veces hay que tener en cuenta que para hacer 4, el segundo 2 debería ser diferente. Pero bueno, esto es también un poco filosófico y ya lo hablaremos. La planificación estratégica es un proceso de análisis de la situación actual. Es dónde estoy parada hoy o dónde estamos parados hoy. ¿Cuál es nuestro escenario futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, nosotros lo podemos hacer con una situación personal, entonces lo podemos hacer con la facultad y con el estudio, lo podemos hacer con el trabajo, lo podemos hacer con lo que estamos cobrando en nuestro trabajo hoy y decir, bueno, yo no quiero esto para mí, quiero un sueldo mejor, o sea, me planteo hacia futuro, o como puede pasar con los organismos gubernamentales, por ejemplo, la situación actual. ¿Cuál es el mapa de situación actual? ¿Cuál es el análisis de situación? Y ahí van a tener que ustedes considerar diferentes escenarios, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con esa organización? O sea, lo que nosotros estamos ahora tratando en este momento de clase aplica perfectamente al ejemplo de lo que está pasando a nivel de la salud comunitaria con el tema de la enfermedad que nos mantiene adentro a todos. Entonces, tiene que ver con el futuro, con los escenarios que la organización planteó, si es que planteó algo, con el sistema social y con la comunidad, definiendo una misión, una estrategia y cuáles van a ser los objetivos en el marco de un contexto social y una visión del futuro deseado. Recuerdan que la semana pasada hablábamos también que la epidemiología ya no se concibe solamente como lo que veíamos antes, que era el agente, el medio ambiente y el hospedador, y estaba cerrado, digamos, en un triángulo que era agente, medio ambiente, hospedador. Hoy la epidemiología abre, hoy no, desde hace unos años, y también lo vieron esta semana en infectología, abre otra ventana a lo que es la epidemiología social. ¿Se acuerdan que se hablaba también de sindemia? O sea, hay un enfoque integrado, más holístico. Entonces, cuando los estados planifican, tienen que tener en cuenta que planifican para todos los estratos sociales. Entonces, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer en la planificación estratégica? Bueno, un poco lo mismo que ya habíamos visto. Somos, o sea, esto, ustedes lo conocen también cuando van a lo mejor a, no sé, comprar algo o van a alguna feria en donde entregan folletos de determinadas organizaciones o determinados negocios que son a lo mejor grandes. Generalmente la venta o la visión o para que los veamos nosotros, los consumidores, por ejemplo, o la población, cuando están hablando los gobernantes, es lo que nos están, entre comillas, queriendo, iba a decir vendiendo, pero no queda bien esto, queriendo comentar, y es como comentan quiénes son. Entonces, esto que tenemos acá en esta filmina es lo que nosotros tenemos que hacer cuando formulamos un proyecto, cuando planificamos, pero también empezar a ver que cuando nosotros vamos, no sé, a una agencia de motos, de bicicletas, a veces tienen un folleto que responde a determinadas características. Y ahí nos explican quiénes son, y ellos van a tener un marco normativo o institucional. ¿Por qué lo refiero a un negocio? Porque nosotros lo vemos de manera permanente, y entonces nos cuesta a veces poder hacer el traslado a que lo mismo que vimos en tal negocio
es lo que están haciendo los organismos gubernamentales cuando planifican acciones. ¿Y por qué insistimos en eso? Porque nosotros como actores de la salud pública que somos, el día de mañana es muy probable que estemos participando de alguno de estos organismos del Estado nacional, provincial o municipal. Entonces, ¿quiénes somos? Ahí van a tener de la organización el marco normativo e institucional, ¿sí? Identifica y contribuye, digamos, a la organización. Serían los proyectos nacionales de desarrollo, en el caso de organismos gubernamentales. Por otro lado, ¿para quién lo hacemos? Es la misión que nosotros tenemos. Esto en un negocio, la misión es llegar al consumidor. En el caso de los programas sanitarios o de los planes es, dependiendo del objetivo con el cual lo hayan planteado, es disminuir la incidencia de, llegar a vacunar a, tratar de que el país pueda ingresar a mercados internacionales porque desarrollamos el Plan Nacional de Control y Erradicación de, ¿sí? La visión hace a, digamos, los valores que tiene la organización y cómo se espera ser reconocido a futuro, ¿no? Entonces, somos una empresa dedicada, somos una empresa familiar dedicada a la fabricación y venta de cortinas de X. O somos un organismo del Estado municipal que está de acuerdo y en sintonía con la población, queriendo llegar al bienestar, bla, bla, bla. ¿Se entiende? O sea, todo esto es lo que ustedes vienen viendo desde que ahí sí ya empezaron a tener uso de razón para diferentes cosas, y nosotros vamos a tratar de entender todo esto. Entonces es otra de las preguntas es dónde queremos ir y qué resultados vamos a querer lograr. Es cuando uno se plantea los objetivos estratégicos, cómo llegaremos es la estrategia que vamos a utilizar para llegar, y cómo lo medimos, generalmente, esto sí es importante tener en cuenta, se mide por indicadores de desempeño. Esto es algo que ustedes conocen, sobre todo aquellos que tienen niños, porque desde el maternal ya les hablan de indicadores y que el bebé logró tal o cual indicador de desempeño. Levantó el chupete, se relacionó con pares. Bueno, esto se ve en otras áreas, obviamente sociales, pero son de importancia que empiecen a relacionar todo lo que ya han visto en otras reuniones o en otras cosas para nosotros en este curso y en otros cursos de nuestra carrera y del mismo año incluso. Como nosotros somos veterinarios y ustedes están por serlo, va a haber niveles de la planificación sanitaria que tenemos que tener en cuenta y que son lo que venimos hablando desde hace un rato de manera solapada por momentos, pero sí hablándolo con determinada intención. Entonces hablábamos de las políticas de salud cuando hablábamos de planes, y a su vez hablábamos también de programas de salud que referí a algo de la cotidianeidad que puede ser cómo uno proyecta su carrera, y por eso se los relacioné con cada uno de ustedes, con la carrera y con nosotras, las docentes, en referencia al proyecto de salud, al programa de la materia y al plan de acción de, por ejemplo, la facultad. Díganme si les mezclo, porque yo capaz que estoy muy rápido y esto obedece después que ustedes lo lean, que lo reflexionen y que lo compartan. Pero bueno, los niveles son, en definitiva, de acuerdo, así es, una política de salud, un plan de salud o un programa de salud, normativa, estratégica u operativa, pero fíjense que hay flechas de ida y vuelta, de modo que esto puede ser dinámico, porque en definitiva la intención es esa, que sea realmente dinámica. Bueno, vamos a incorporar otro, también, un economista creo que era, ¿no? Pero que es político seguramente, que es Juan Carlos Pugliese, como para que vean que en otra disciplina o en otra área también se habla de planteamiento o de planeamiento estratégico, y en este caso lo divide en fases, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y en cada una de ellas tiene situaciones que son comunes a los otros. Entonces, en una primera fase,
dentro de una mayor de conocimiento en sí del planteo, ante una situación problemática, lo que hace uno es decir cómo fue, qué es lo que les puede pasar a ustedes en algo de la cotidianeidad, cómo fue que sucedió, qué es y qué tiende a ser. O sea, es el primer contacto con la apreciación de la situación, es la primera fase. Ante ese problema, que bien puede ser en un consultorio, un perro, o que puede ser a nivel poblacional ahora, cuántos enfermos tenemos de COVID por día, o cuántos animales murieron de, no sé, de botulismo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? O sea, ¿qué se debe hacer y qué debe ser lo que está pasando? ¿Y qué queremos y deseamos que sea? Fíjense que todo esto es como un jeringoso y un juego de palabras, pero que en definitiva son cosas que hacen a la cuestión. Eso es lo que nos permite hacer un diseño normativo y prospectivo, o sea, en la proyección de ahora hacia dentro de un tiempo. En una fase 3, ¿qué podemos hacer y cómo? Es lo que define el análisis y la formulación del planeamiento, que sería una tercera fase. Y ya para cuando necesitemos actuar, o sea, la fase 4, que es de acción, será táctica operacional, es el hacer y recalcular. O sea, dentro de esto va a haber un recálculo permanente. Esto es, digamos, nos conformamos ahora con que les queden más o menos los nombres de esto o que les resulten familiares. Esto después lo van a leer ustedes porque el tiempo es tirano, entonces los niveles de la planificación, recuerden que el primer nivel o el nivel que nosotros acabábamos de ver es la planificación normativa o de política sanitaria, que son a mediano y a largo plazo, ¿sí? Y que en general todo esto forma parte de una política sanitaria de turno que está influenciada también por la ideología gobernante. Hay algunas situaciones sanitarias que tienen más relevancia para determinados gobernantes que otras. Entonces, para nosotros, los que hemos actuado en diferentes ámbitos de organismos gubernamentales y que hemos sido parte de proyectos, de planes y de programas, es lo que a veces uno dice, los cajonean o los desempolvan, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del gobierno que llegue, cuando hablo de gobierno no hablo necesariamente de gobierno a nivel nacional, sino que cada uno de estos organismos, sean municipales, provinciales o nacionales, o mismo en lo que nosotros conocemos que es la facultad, los gobiernos van cambiando, ¿sí? A pesar de que el gobierno quizá nacional sea el mismo, los actores sociales de más abajo a veces cambian, entonces hay diferentes orientaciones en función de quién está dirigiendo la situación en ese momento, ¿sí? Entonces, volviendo, tengamos en cuenta que la planificación normativa de políticas sanitarias está fijada a mediano y a largo plazo, generalmente es a partir de 5 a 10 años, es lo que constituye la llamada política sanitaria, que es la que articula el nivel superior, digamos, el jerárquico más elevado, y que obviamente hay una influencia de la cuestión gobernante, y si tenemos que hablar, por ejemplo, en lo que nos resulta a nosotros familiar, en el caso de nuestra profesión, el Ministerio de Agroindustria, ¿sí? Que es parte de lo que antes se llamaba Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es parte, es un eslabón, digamos, del gobierno nacional, depende de Presidencia de la Nación y sería la especie de nexo entre la política de turno, entre el gobierno y, por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que depende de otra órbita. Pero eso a veces va cambiando. ¿Por qué? Porque a veces lo trasladan por ejemplo, de Presidencia y lo llevan al Ministerio de Economía. O sea, dependiendo también de la ideología gobernante, las secretarías pasan a ministerios, los ministerios a secretarías, hay subsecretarías, o sea, esto va variando y es muy dinámico en función de cada proceso, digamos, que se vaya desarrollando. Ahora bien, esta planificación estratégica o en esta planificación estratégica se van a seguir diferentes prioridades de acción para alcanzar objetivos estratégicos, y esos objetivos estratégicos van a estar fundamentados para llegar a determinadas metas que han estado formuladas.
se articulan en un documento, como dijimos, que es un plan de salud. Voy a empezar a acelerar porque ya tendríamos que haber terminado y vamos por la mitad, no me tienen que dejar hablar tanto. Esto lo vamos a ir viendo y lo tienen ustedes, pero es lo que venimos desarrollando ya con las palabras, ¿no? Que cuando uno habla de planificación táctica o estructural y cuando esto forma parte de algo bajado desde el Estado, habla de la planificación de un programa, como por ejemplo el el Programa Nacional de Control y Erradicación de Enfermedades, ¿sí? Bueno, a su vez, en una planificación operativa, sabiendo que hay un programa que desarrollar, se puede desglosar y esos objetivos también se van desglosando y el producto resultante es el proyecto. O sea, fíjense que estamos incorporando muchos de los términos que vamos a ver durante el desarrollo de este curso. Esto lo van a ver después, o sea, los niveles de la planificación es un resumen de lo que veíamos anteriormente, normativa estratégica, táctica u operativa, cuáles son los productos en función de esa planificación, políticas sanitarias, planes de salud, programas o proyectos lo que ustedes van a hacer en corto tiempo, en menos de un año en el caso nuestro, los programas de 3 a 5, de 5 a 10 y a largo plazo. En algún momento, si es que han estado en algún lugar trabajando, tienen algún conocido, el plan quinquenal es muy conocido generalmente cuando uno habla de planificaciones estratégicas en diferentes ámbitos, ¿sí? A su vez, esos ámbitos pueden ser locales, generalmente a nivel de, en el caso nuestro, facultad, pero a nivel de algo sanitario, municipio, regional sería provincial. Cuando hablamos de planes de salud, competen a nación y a región, provincia, por ejemplo, Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Trabajan en conjunto, también obviamente con la flecha de ida y vuelta, como vieron anteriormente. Esto a su vez desemboca o sigue hacia políticas sanitarias nacionales o internacionales. Y bueno, acá tenemos diferentes ámbitos, superior, segundo, tercer y cuarto nivel de la planificación. Chicos, abran el micrófono si alguno no entiende. Voy a empezar a ir aceleradamente para decir que volvemos a Matus con los momentos de la planificación y que cada momento o cada planificación tiene diferentes momentos, y cada momento tiene determinadas cuestiones a considerar que se van después solapando o superponiendo también con los otros autores, porque en definitiva todos más o menos tienen la misma base en esto, y van cambiando o modificando algunas cuestiones. Acá tienen un vínculo en este HTTPS, que capaz que no lo vean porque es está en azul, pero si yo hago pantalla completa hay manito, y esta es una conferencia de Matus que yo recomiendo escuchar, porque todo esto que tienen acá lo tienen dicho por el autor, y realmente es muy agradable para nosotros que procedemos de las ciencias naturales escuchar con tanta precisión y tan fácil de comprender para nosotros directamente a quien escribió esto. Entonces, explica el momento, explicativo, el normativo, el estratégico y el táctico operacional. En cada uno de ellos, fíjense que hay una indagación y construcción conceptual de la situación problemática, o sea, es lo mismo que venimos viendo, pero quizá con otros nombres. Los actores explican la realidad desde un punto de vista. En el momento normativo hay una prefiguración de cómo debe ser la realidad una vez realizada la acción. En el estratégico se establecen los obstáculos que debemos después vencer. Y en el táctico operacional se diseñan acciones para alcanzar objetivos planteados. Empiezo a acelerar porque estoy pensando que mis compañeras me deben querer matar porque no estoy cumpliendo con el objetivo de los 40 minutos. Entonces, cuando uno hace el análisis de la situación, es el estado sanitario, por ejemplo, de una población a intervenir, cuáles son los factores que determinan que esa situación sanitaria haya llegado, qué se hizo hasta ahora, qué más se puede hacer. Y en general va a haber determinadas cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta como para decir
que analizamos la situación sanitaria. Entonces, para obtener esa información y para poder después nosotros decir vamos a hacer una planificación, vamos a tener diferentes herramientas como indicadores, encuestas, técnicas de consenso e informantes clave. Lo vamos a ver rápidamente, pero después van a ver que cobra mucha relevancia esto. Los indicadores es lo que generalmente uno utiliza con más frecuencia y es lo que seguramente ustedes habrán escuchado hablar. ¿Por qué? Porque son procedimientos que no producen información nueva, sino que analizan la información existente, la interpreta y la utiliza para sacar deducciones y en función de eso necesidades. Por ejemplo, estudios epidemiológicos y vigilancia activa. O sea, ¿qué es lo que hubo hasta ahora hecho? Y a partir de ahí se empiezan a tomar datos numéricos. Por ejemplo, nosotros los docentes, cómo fueron las cursadas de los estudiantes de tal o cual año. Y eso nos sirve como para poder implementar acciones correctivas o acciones a futuro. Ahora bien, también otro de los informes son las encuestas. Entonces, esas encuestas comparadas con el análisis por indicadores es trabajar con datos que también ya existen o son datos existentes. Y el enfoque de esas encuestas trata de obtener datos nuevos para producir nuevas estadísticas sobre la población que se estudia. Pongámosle que una vez que se analizaron los indicadores, empezamos a preguntar otra cosa para poder tener nuevos datos. Fíjense que nosotras en realidad, hablamos, no digo de manera permanente, pero hablamos o les vamos planteando diferentes encuestas a lo largo del curso como para tener mayor cantidad de datos y ver cómo vamos orientando nuestras acciones. Por otro lado, la técnica de consenso es un método basado en la idea de que las ideas que surjan de un grupo de personas que haya sido consensuado y que conozcan bien los problemas de estudio, aporta mayor información más relevante y digamos que tiene un análisis mejor de la situación. Y por otro lado, algo que uno no tiene que desconocer, que son los informantes clave. Los informantes clave son aquellas personas que trabajan dentro del sector que es objeto de análisis y que son los informantes también a veces calificados, porque son a los que los técnicos recurrimos, por ejemplo, para un proyecto de intervención para llegar a un barrio, para un proyecto de salud para mantener una entrevista individual. Entonces, los informantes son aquellas personas que trabajan en el sector que es objeto de análisis y a ellas se la reconoce no solamente por tener un buen conocimiento del problema que tenemos que determinar, sino que también conoce a los actores sociales de ese sector y puede ayudarnos a ver cómo recoger una información en entrevistas individuales. Generalmente son cuando uno va a un barrio o a un espacio territorial, hay siempre gente que conoce más a determinadas personas. Diferentes partidos políticos utilizaron diferentes estructuras que no vienen al caso, pero las comento simplemente para que tengan referencia a qué estoy haciendo ver. Por ejemplo, a nivel de un barrio, no sé, el delegado municipal fue elegido, pero ese delegado municipal tenga en su municipio personas que, no sé, tienen un comedor comunitario, a ese comedor comunitario asisten muchas familias, entonces esa persona que maneja el comedor comunitario es una persona, un informante clave y un actor social de importancia porque es la que va a referenciar cuál es la situación en ese momento, en ese barrio y demás. Entonces, los actores sociales son personalidades que tienen una organización o una agrupación humana y tiene capacidad para acumular fuerza, desarrollar intereses y necesidades, y a su vez puede actuar produciendo hechos en la situación. Todos los datos que obtenemos de los espacios que habíamos dicho, sea de encuestas, sea de indicadores, sea de entrevistas individuales, van a proveernos de datos
de problemas que se hayan identificado por los distintos grupos, que se vayan registrando, ¿sí? Y que se toman aquellos que comparten en común. Alguno de ustedes habrá participado quizá de los proyectos de extensión, y si han participado y han tenido esa posibilidad, los proyectos de extensión generalmente después hacen plenarios, talleres y demás, diferentes formas de intervención como para ver cuál fue el resultado final. Bueno, el resultado final, por ejemplo, de un taller, de un curso, de lo que fuere, termina, por decirlo de alguna manera, con la triangulación de los diferentes actores y de los diferentes sectores. Entonces, imaginándonos nosotros ahora, por ejemplo, tenemos los estudiantes de la comisión B que tienen tal o cual problemática, los de la comisión A que tienen tal o cual problemática y los docentes que tienen tal o cual problemática. Seguramente algunos van a coincidir, otros, por ejemplo, no tengan demasiada coincidencia, o sea, los D y los E. Pero en algún punto todos se van quizá a juntar, y esa es la triangulación de los contenidos, y esa triangulación de contenidos es lo que uno tiene que tener en cuenta. Díganme si se entendió ese concepto de triangulación de contenidos, igual después lo vamos a ir a ver cuando veamos nuestro proyecto de intervención. A ver. Sí, profe, bien. Bueno, yo sigo, Ahora bien, de acuerdo a la afinidad, vamos a tener que construir un mapa de actores. Y ese mapa de actores lo que hace es plantear diferentes temáticas y esas diferentes temáticas leerlas, por decirlo de algún modo, en un cuadro de coordenadas en donde se van valorando de acuerdo a la afinidad. Va a haber temas que sean más afines, otros que sean diferentes, lo que veíamos recién acá en este diagrama. Entonces va a haber afinidad, va a haber diferencias, indiferencias y hasta va a haber situaciones opuestas. Esto lo podríamos hacer con todos los temas que se les ocurran. No sé, ¿te gustan las películas? ¿No te gustan? ¿Qué tipo de películas? Puede ser diferente, policiales, de amor, de acción, ¿sí? Obviamente esto es un ejemplo, pero esto llevado o trasladado a los planes sanitarios es de suma importancia. ¿Por qué? Porque va a haber temas tratados por vecinos, personalidades, agrupaciones de productores, ministerios y demás, que tengan que ver con la problemática que se está tratando en ese momento y a su vez a nivel del poder o a nivel gubernamental, cuál es el rango, digamos, que se le da a esta problemática, que puede ser baja, media o alta, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ustedes ven que hay diferentes actores sociales, o sea, los actores sociales se representan con diferentes figuras geométricas y a su vez van a tener líneas que se van comunicando entre sí, que son ni más ni menos que las relaciones que se establecen entre el poder y esas agrupaciones, asociaciones, ONG, personas y demás. Entonces, por ejemplo, no, esperen. Bueno, pero igual voy a desocultar si se puede, no sé si puedo, no. Después les voy a mostrar una que tenemos acá oculta, o sea, salto, chicos, no se preocupen. Pero en general, cuando uno habla de actores sociales y quiénes son los que tienen mayor representación o mejor imagen de poder, quizá el director de escuela tenga mejor, no digo propaganda, pero tenga más llegada a la gente que no sé, que el intendente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Depende de dónde uno se encuentre. Bueno, en una planificación tradicional van a tener que hacer un diagnóstico de situación, una formulación de objetivos, metas, estrategias y actividades, ejecutar, evaluar y reformular cada una de las cosas. Cuando hacemos el diagnóstico de situación, hay algo que incorporamos los veterinarios de los ingenieros agrónomos, que es el árbol. Considerando que los agrónomos usan mucho a los animales, nosotros le usamos a los agrónomos en esta oportunidad del árbol, si bien es cierto que lo usan varios, no solamente los agrónomos. Fue una broma como para despertarlos. Cuando hacemos el diagnóstico de situación, es la etapa principal porque ahí vamos a revisar cuáles son las causas y efectos del problema que tenemos que estudiar o que tenemos que resolver. Y la unión de todas las variables asociándose
en estructura, en topografía, en recursos humanos, dónde se va a hacer, cuáles son los recursos económicos, cuáles son los antecedentes sanitarios, terminan en lo que se llama árbol de problemas. Y ese árbol de problemas está construido mediante una secuencia y una concatenación causa-efecto. Y en ese árbol de problemas se van detallando y listando todas las situaciones problemáticas tendientes a ir elaborando o estructurando el programa o el proyecto, ¿sí? O sea, vamos preparando toda la estructura. Y esa estructura, cuando uno hace el árbol de proyectos, tiene que ver con una lógica vertical que lo que hace es facilitar la elaboración de un resumen narrativo y ayuda a la definición de indicadores. Fíjense que yo les leo todo esto, pero de un modo, digamos, fluido. Pero que no es ni más ni menos que saber que el problema central en cualquier problema, valga la redundancia, se encuentra en el tronco del árbol de problemas y que si el problema no está claramente definido, o sea, si no se definió entre todos los actores, los resultados no van a ser buenos. Por ese motivo es que es importante trabajar en equipo. Y por ese motivo no fue en vano que nosotros intencionadamente dijimos queremos que trabajen en grupo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora los agrupamos, ahora son un grupo de personas, y cuando logren el resultado, que es el proyecto, se van a ver transformado en un equipo. Y en ese sentido, cuando se transformen en equipo, va a haber un montón de inconvenientes, ¿sí? Toda transformación implica cambio, todo cambio duele, y van a tener que empezar a jugar entre ustedes con los diferentes, con las diferentes afinidades al objetivo, y a su vez va a haber una situación que van a tener que manejar que va a ser el poder, y entre ustedes van a tener que detallar y determinar quién va a ser el líder en todo esto. Y está buenísimo que se peleen, ¿sí? Sanamente, obviamente, cuando tienen el objetivo. Ahora bien, dijimos entonces que el problema central está en el tronco del árbol de problemas, van a trabajar en grupo y lo importante es que logren trabajar en equipo. Y que en primera instancia en el grupo traten de ver cómo o con quiénes tienen afinidad, vean cómo llegar y cómo intervenir. Puede suceder que haya personas que ustedes nunca en su vida saludaron, que no se conozcan, y está buenísimo, bienvenido el desafío. Los estamos invitando a que simulen una situación que les va a tocar el día de mañana cuando lleguen a trabajar a donde sea, a un puesto del Estado, que es un trabajo público, o a un establecimiento, en donde ustedes van a tener que empezar o una empresa, van a tener que empezar a consensuar con diferentes actores, y eso está muy bien. Ahora bien, volvemos nuevamente a la pantalla de inicio. Tenemos un problema. Entonces, cuando tenemos un problema, nosotros vamos a tener un abismo, digamos, una brecha entre la realidad o un aspecto de la realidad que nosotros observamos. Y vamos a tener a su vez un valor o un deseo de cómo debería ser esa realidad para una persona determinada o para un determinado observador. Entonces, en general, la naturaleza de los problemas es subjetiva, pero lo que hay que tener en cuenta es que esos problemas no son independientes de los sujetos. Entonces, para poder tener en cuenta esto, o para poder analizar esto, tengamos en cuenta que cuando nos pongamos a trabajar, un mismo problema puede ser comprendido de manera diferente por dos o más personas. Y en esa disparidad va a estar la unión, va a estar la acción, y está muy bueno que haya diferencias. Acá estoy medio hablando de lo que les va a tocar atravesar a ustedes en un momento, pero tengan esto presente cuando esto sucede en órbitas de mayor relevancia, como son organismos gubernamentales, ¿no? Que tienen reuniones, que mantienen reuniones, que no se ponen de acuerdo, y el inconveniente es cuando la política supera a el problema y a la parte social. Bueno, pasos para plantear un problema, que esto ya lo tenían. El problema es un estado que tenemos que mejorar y es una situación real.
tenemos que verificar que el enunciado que estamos describiendo tenga una solución implícita. Cuando se plantean soluciones debemos plantear diferentes alternativas y debemos definir en qué entorno estamos realizando nosotros esta intervención y tenemos que poder relacionar todas las variables, es decir, las personas, las circunstancias, las situaciones, o sea, el tiempo, el lugar y la persona o el momento, ¿no? Y a su vez, si hay situaciones particulares, tener un problema que sea el problema central. Entonces, esperen que quiero una cosita. ¿Estamos corriéndolas? Sí. Entonces, para definir los efectos, tenemos que tener en cuenta cuál es la implicancia del problema o cuáles son las implicancias que tiene el problema. Y ahí van a surgir diferentes consecuencias, ¿sí? El problema requiere solución y una buena definición de los efectos es mejorar esa definición y se va a ir debilitando el problema central. Tenemos que identificar cuáles son las causas del problema central y definirlo. Las causas determinan objetivos, son insumos para desarrollar estrategias y esas estrategias hay que alcanzarlas y establecer el plan de acción. También tenemos que saber o tenemos que poder definir por qué ocurre el problema y tener en cuenta que las causas en el árbol de problemas, que ahora lo vamos a ver, son la raíz del árbol y las causas del problema están por debajo del problema central. Esto lo paso medio de largo porque lo van a tener que después leer y analizar, pero si nosotros ponemos un problema central en o sea, lo del árbol era cierto, o sea, nosotros hacemos un árbol de problemas, el árbol tiene su copa, tiene sus ramas, su tronco y raíces. El problema central que nos ocupa o que nos va a ocupar siempre va a estar en el tronco del árbol. Pero para haber llegado al tronco, hubieron causas y problemas que las originaron o que los originaron que se encuentran en la raíz. Y a su vez, en función de dónde se encuentran esos problemas, es lo que acá dice niveles, o sea, primer, segundo y tercer nivel. Una vez que está detectado cuál fue el problema central, lo que tenemos que saber o que establecer es o son qué efectos y consecuencias vamos a tener a partir de ese problema central. Y esta es la modelización de la realidad, o sea, un modelado de la realidad. Si vamos a un ejemplo, salto de la 48 a la 50, por ejemplo, muchos de ustedes conocen lo que son los planes de tenencia responsable, lo que es tenencia responsable, habrán hablado con compañeros del año pasado que utilizaron eso como tema, motivo de su proyecto y demás, y en general, el problema es que aumenta la cantidad de perros en la calle. O sea, muchos referían esto, que había muchos perros en la calle, y fue muy gracioso el año pasado, gracioso en el buen sentido lo digo, porque muchos referían lo mismo, obviamente porque seguramente habían consultado las mismas fuentes, pero el aumento de perros callejeros hacía que hubiera diferentes riesgos, que no vienen al caso ahora, que ahora se los voy a comentar después con un ejemplo cuando vayamos leyendo hacia arriba, pero eso estaba motivado por el creciente abandono. O sea, el creciente abandono era el problema central junto con el aumento de perros callejeros o de perros vagos. ¿Y eso a qué se debía? Se debía a que había irresponsabilidad por parte de los dueños de los perros o que había poca o mala educación en la población. Faltaban quizá campañas de educación o eran campañas nulas, se creía que había despreocupación de los organismos correspondientes y había una ineficiente uso de políticas públicas. Entonces la solución supuestamente va hacia arriba, habíamos dicho. Entonces, si referencio acá cuáles eran los efectos del aumento de estos perros vagos o de los perros callejeros,
tenemos que los efectos son peligros para la sociedad por un lado y sufrimientos del animal por otro. Y en los peligros nos encontrábamos como los accidentes, porque decían que como los perros, bueno, se cruzaban, había accidentes obviamente vehiculares, había aumento de cantidad de bolsas de residuos, y eso es lo que me resulta gracioso, que es lo que estaba acá, con los desperdicios y basura. Pero en definitiva, saben ubicar ustedes cuáles son los problemas y las consecuencias. Lo que tienen que hacer es poder lograr ubicarlos dentro de estos eslabones. Entonces, por ejemplo, en el peligro para la sociedad puede ser que haya ataques por mordeduras o contagio de enfermedades con posible muerte para las personas. Bueno, esto eran el año pasado los proyectos de tenencia responsable. Luego había otros que tenían, como les decía, lo veían como un sufrimiento al animal y enfocaban que era el problema, o continuaban con el problema que era la propagación de enfermedades o el alimento de esos individuos con basura, el aumento de muertes de animales o accidentes de tránsito. Bueno, estos motivaron otros proyectos. Bueno, esto lo vamos a ir viendo igual nosotros en la medida que vayamos relacionándolo con el proyecto de intervención. Luego van a tener un momento estratégico que es donde deciden las prioridades de acción y es donde van a ver cómo alcanzar los objetivos estratégicos y cómo lograr las metas formuladas en lo que nos habíamos propuesto, que era el plan estratégico, que es donde van a articular todas estas acciones. Entonces, cuando uno habla de proyectos a nivel país, planes, y lo van a ver en la guía de administración sanitaria, que es como un compilado de PIA, lo que les dije hoy a la mañana. Cuando uno tiene como objetivo la prevención del ingreso de enfermedades que están ausentes en el país, va a tener que también tener en cuenta y considerar algo que ustedes en el programa analítico lo van a ver más adelante, lo vamos a ver en próximos encuentros, que es el análisis de riesgo. Entonces, cuando uno define determinadas metas, planes y objetivos, tiene que considerar también que muchos contenidos que están en el programa están, obviamente, en la formulación de ese momento estratégico. Y cuando uno piensa en la prevención e ingreso de enfermedades ausentes en el país, no puede desconocer la existencia de factores de riesgo y que tiene que actuar en ese sentido. ¿Por qué motivo? Porque a partir de ese árbol de problemas, en donde ustedes identifican cuáles son los problemas, cuál es el nudo crítico para poder actuar sobre ese nudo y tratar de desanudarlo, ¿sí? Van a surgir también de ese mismo árbol de problema. De cada problema va a surgir un árbol de objetivos, que incluye la modificación que vamos a tener que hacer de esas causas o cambios. Es decir, yo tengo un problema, pero después voy a tener que, de los dos, o sea, hacer uno. Yo tengo un árbol de problemas con una determinada causa, pero cuando yo con mi equipo de trabajo creo haber encontrado cuáles son las posibles cuestiones a modificar, voy a plantear objetivos. Entonces voy a tener que tener en paralelo un árbol de objetivos. Va a haber un momento en el que yo tengo que unir ese árbol de problemas con un árbol de objetivos, porque en el árbol de objetivos, el problema que yo me planteé en primera instancia va a estar resuelto o intentar resolverlo con esos objetivos, al menos de manera utópica, pero después voy a tener que hacer una alianza entre los dos. Ahora lo vamos a ver. En definitiva, vamos a tener que identificar las causas inmediatas, que son las más modificables, relacionadas a estilos de vida, por ejemplo, que es el árbol de problemas, pero ese árbol de problemas lo tengo que ir reformulando y convirtiendo en un objetivo. ¿Para qué? Para que la condición que antes era negativa pase a una condición positiva. Entonces, cuando yo relaciono cuál era la causa con el efecto, voy a transformar el medio en fin. Entonces, lo que voy a terminar haciendo es un árbol de objetivos. Díganme si se entiende el sentido, lo van a entender ahora con un ejemplo.
A ver, Cecilia está escribiendo. Cecilia es la representante. Sí, profe, listo. Miguel Villeda, ¿es ella? Bueno, bien, sigo entonces. Gracias, Sashi. Esperen que se me fue la... Acá. Bueno, entonces, si yo ahora tengo que, de los dos que tenía hacer uno, acuérdense la que teníamos antes, nosotros teníamos que había, voy a ir a la de antes, nosotros teníamos que había un creciente abandono y que había un aumento de los perros vagos. Hago el árbol de problemas, yo determino los objetivos que vamos a tener que tratar de cumplir, y fíjense cómo se va a transformar todo, o sea, disminuyen los perros vagos, o sea, este es mi árbol de objetivos, o sea, es lo que yo quiero modificar, ¿verdad? Yo quiero decir que a partir de este momento, ¿qué es lo que quiero conseguir? Disminuir el abandono de perros en la calle. ¿Por qué? Porque no constituyen un peligro para la sociedad, porque va a haber menor cantidad de mordedura, menor cantidad de accidentes, menores riesgos y demás. Los perros no van a sufrir tanto, van a estar alimentados de manera adecuada si es que no se comen la basura, etcétera, etcétera. Pero para poder llegar a esto, hubo diferentes estrategias, 1, 2 y 3, que son las que van a poder posibilitar que eso que antes era negativo dentro de mi tronco se transforme en algo positivo, ¿sí? Entonces, esto depende de ustedes, o sea, del equipo, que pueden explicar los beneficios de una tenencia responsable, ¿sí? En función del ejemplo, que se cree una conciencia en relación al buen trato animal y que haya bienestar a los animales abandonados. Bueno, ¿esto cómo se consigue? Se consigue desde la raíz. Recuerden que la raíz tenía que ver mucho con el problema que teníamos en el tronco, con buenas campañas de educación, preocupación de los organismos, políticas públicas eficientes y demás. Bueno, continúo. También lo que tenemos que hacer es evaluar escenarios, o sea, de cada objetivo, cuando veamos esto, de cada uno de los objetivos que se vayan planteando, van a tener que hacer o tener en cuenta cómo construir la viabilidad. O sea, porque todos podemos tener muchas intenciones, pero es lo que nos pasa también a nosotras cuando hacemos, en la planificación, hacemos los árboles y nos vamos, la vamos cambiando y vamos modificando determinadas cuestiones. Entonces, de cada objetivo que tengamos en el árbol de problemas, vamos a ir construyendo la viabilidad. Una cosa que no es menor es la matriz FODA. En la matriz FODA, o cada proyecto o planificación tiene que tener esto, porque en definitiva es lo que va a resumir cuáles son los factores internos, que son los que podemos controlar y modificar, y los factores externos, que son los que no se van a controlar, de los cuales hay oportunidades y amenazas en los externos y fortalezas y debilidades. Ustedes esto lo han escuchado seguro en muchas oportunidades, o sea, oportunidades me refiero en muchas situaciones, cursadas, cursos y demás. Han escuchado seguramente hablar de la matriz FODA, porque es lo que va a potenciar las diferentes adversidades, o sea, entre una fortaleza y una oportunidad va a haber que aprovechar las oportunidades para poder potenciarlas. Esas oportunidades, si bien es cierto que se corre con el riesgo, está muy bueno superar esas adversidades aprovechando las oportunidades, que es lo que nos pasó a todos en esta virtualidad. Las fortalezas las tenemos que utilizar para poder reducir a veces, o para evitar, mejor dicho, las amenazas, para transformar eso en un desafío. Y nunca tenemos que dejar de lado que a veces vamos a tener limitaciones, pero que tenemos que tratar de sumar, digamos, las debilidades con las amenazas para ver cómo reducirlas. Bueno, esto igual lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso con diferentes temas. En los objetivos de esta segunda, digamos, parte, o de
escenario contamos con el resultado que esperamos alcanzar con la acción programada. Se debe apuntar una solución al problema priorizado y expresar con exactitud la transformación que deseamos lograr. Esto es algo que les va a servir para la vida y para los proyectos y para todo, que los objetivos deben ser redactados, bueno, en infinitivo, deben ser claros, redactados con sencillez, en términos precisos y comprensibles. Los objetivos tienen que ser alcanzables. Debe haber cosas que se puedan expresar a corto plazo, o sea, es preferible hacer cosas a corto plazo y que se vean, que sean medibles a corto plazo, observables y, bueno, medibles, como les decía, a corto plazo. Del mismo modo, las metas lo que hacen es cuantificar los propósitos, es decir, cuantifican los objetivos. Y en general, cuando nos proponemos algo, tenemos que poder decir, bueno, lo vamos a medir en determinado espacio, en determinado tiempo, y va a ser específico, o sea, va a ser una medición de resultados específicos. Por eso, una medición de objetivos específicos. Bueno, luego van a tener el momento táctico. Uy, quedó. Pensé que había quedado trabada ahí. El momento táctico operacional es donde se calculan las acciones de este momento y se organizan, estructuran y programan actividades y recursos para alcanzar los objetivos fijados. Esto ya lo vimos, que necesitan para cumplir determinadas cosas planificar actividades que tengan que ver con el análisis de riesgo, o sea, todo depende de lo que estemos hablando, pero se lo hice recién en el comentario hace un momento, que cuando hablamos de enfermedades que ingresan a un país, es imprescindible hacer este análisis de riesgo. Vamos a determinar actividades y recursos, o sea, pensar qué recursos necesito para poder llevarlos adelante. Si esos recursos son humanos, físicos, tecnológicos, materiales, tengo que contar con ellos anticipadamente. Y cómo lo voy a desarrollar y llevar adelante es la ejecución, es llevar adelante esta práctica. Le da sentido a todos los pasos que antes hemos visto y eso determina también que haya una buena puesta en práctica. A posteriori vamos a evaluar el proyecto, o sea, eso lo van a hacer ustedes obviamente, pero en nuestro proyecto hacia ustedes, a nosotros también nos va a pasar que los proyectos que ustedes presenten los van a tener que presentar y nosotros los vamos a evaluar. Bueno, ejemplificándolo a partir de eso, vamos a ir haciendo el seguimiento o monitoreo de cada momento que ustedes vayan atravesando, en el caso de ustedes, en un proyecto. Pero cuando uno evalúa un plan a nivel nacional, hay diferentes instancias en las cuales los técnicos y los profesionales van evaluándolo. ¿Por qué? Porque permite controlar y medir para corregir y subsanar posibles carencias. O sea, esto trasladado a lo nuestro, vamos a hacerlo con ustedes. Y a su vez, la evaluación es el proceso que permite medir los resultados y ver cómo van cumpliéndose los objetivos específicos, que es lo que ustedes tienen en la grilla cronograma de acciones para ver ahora en 2 minutos cuando yo termine acá. Y vamos a poder comparar el objetivo planteado con la realidad. En resumen, y acá ya estamos terminando, vamos a tener en el análisis de situación sanitaria, tenemos que identificar el problema, establecer prioridades, formular objetivos generales y específicos, determinar actividades y recursos, poner en marcha para poder ejecutar y evaluar. Es un proceso continuo. Y esto lo van a experimentar y lo van a vivir ustedes cuando definan objetivos, o sea, esto lo vamos a ir viendo y nos vamos a, entre comillas, digo siempre, pelear, porque los tutores vamos a estar con ustedes tratando de que estas flechas quizás se muevan, no porque los queremos, digamos, empujar, sino para que comprendan cuál es, a lo mejor, el objetivo y, bueno, cuando haya algún tipo de confusión. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una evaluación anterior y una evaluación posterior, ¿sí?
En general uno lo que hace es la formulación del proyecto después de haber hecho el diseño diagnóstico. O sea, nosotros en la etapa diagnóstica, ustedes van a hacer el diseño del proyecto. Para ello van a hacer formulación de objetivos y van a hacer un análisis de consistencia lógica. Eso puede llegar a ser correcto o incorrecto. Si es incorrecto, van a tener que volver a formular, o sea, hay rectificaciones, reformulan para volver a hacer el diseño diagnóstico. Ahora, si una vez de ese análisis de consistencia lógica que hemos venido viendo y ustedes lo hacen de manera correcta, podrán decir, bueno, voy a ejecutar el proyecto, ¿sí? A su vez, cuando ese proyecto se ejecuta, si hablamos de un programa sanitario, ¿sí? Ese programa sanitario puede desarrollarse de manera también correcta o incorrecta. Y a su vez, si es de manera correcta, la evaluación posterior va a ser muy buena porque estuvo todo muy bien. Pero si por esas cosas resulta de manera incorrecta, habrá que rectificar el programa para que cuando se vuelva a ejecutar, se ejecute de manera correcta, ¿sí? Bueno, una cosa que yo creo que fue un poco más por remembranza que por otra cosa, está colocada acá, no voy a ampliar demasiado esto, que es el método del camino crítico. Después lean los antecedentes que llevaron a que esto se haga, pero habla de la optimización de estas acciones, en definitiva, y el camino crítico optimizado suma PERT más el método del camino crítico. Los antecedentes que hay son históricos, hay uno que es del año 1957, o los dos, no sé, del 1957, que son, en definitiva, estrategias utilizadas en periodos difíciles de Estados Unidos, en algún momento en guerras o algo por el estilo, que es algo que yo utilizo siempre junto con ustedes cuando desarrollamos los proyectos, y que lo tienen que tener presente ustedes para la vida profesional. O sea, esto les va a servir para la vida porque es el día de hoy que yo hace bastante, el siglo pasado cursé esta materia y todavía me acuerdo. Lo van a leer ustedes y me van a dar la razón después. Pero en definitiva, trata de lo que nos puede llegar a pasar cuando vamos a trabajar, por ejemplo. Entonces, si ustedes van planificando, un poco lo que yo les decía, ahora digamos, bueno, la semana que viene nos vamos a ir a hacer, no sé, un sangrado a tal o cual lugar. Va a ir todo el equipo de la comisión A, por decir algo. Es importante que cuando uno trabaja en equipo se asignen roles y que esos roles se cumplan y que tengan presente que cada uno de nosotros en esa asignación de roles forma parte de un engranaje y ese engranaje forma parte de una maquinaria de relojería que si a alguno de nosotros se le corta un engranaje, la maquinaria no funciona. Si la maquinaria no funciona, dejamos una terminología que no es académica, pero que es pertinente, dejamos colgado a quien teníamos que ir a visitar o a sangrar. Entonces, consta de 2 etapas, dijimos. Entonces, hay una que es la etapa de planeación y programación y la otra que es de ejecución y control. En la etapa de planeamiento y programación se sigue lo mismo que ya venimos viendo desde hoy, porque todos lo van desarrollando o sea, todos definen el problema, o todos tienen un proyecto a realizar que tienen que definir. Y acá lo que tenés es la lista de actividades, o sea, esta lista de actividades es importante que ustedes la tengan en cuenta, y a su vez otra que es matriz tiempo, y a su vez cómo las van a ir revisando, los costos que tienen, si hay costos pendientes, cómo se comprende, o sea, cómo está todo esto disponible en forma de red en cuanto a personas, qué limitaciones de tiempo y de recursos puede haber que también sean económicos, cuál es la matriz
de elasticidad con la que yo puedo tener o contar y cuál es la probabilidad de retraso. A su vez, esta era una de las etapas. La otra etapa, esta es la previa sería, ¿no? Es la previa. Y esta es la de ejecución y control. Yo en toda esta previa tuve que tener en cuenta un montón de situaciones que ya las fui anotando en la lista de actividades, ¿sí? Y que en función de eso yo fui calculando los tiempos, los costos, quién iba a hacer cada cosa, si iban a ser o no elásticos y demás. Y de repente la ejecución y control es aprobar todo, ordenar el trabajo, graficar el control, reportar el análisis y avances y la toma de decisiones. Y acá ya estoy terminando, pero les voy a ejemplificar después rápidamente, esto lo van a leer ustedes, cuáles son las ventajas y las ventajas. Permiten planificar y organizar un programa detallado a largo plazo, a largo alcance. ¿Cuáles son las desventajas? Esto, véanlo. Pero volviendo a esto, y ya acá termino con esta primera parte, antes de que nos vayamos a hacer unos mates, este método del camino crítico a mí me sirvió, y se los voy a decir a ustedes, y a ustedes también les va a servir. Imagínense que yo les diga, bueno, comisión A, este fin de semana tengo que ir a sangrar animales porque tengo que hacer una determinación de brucelosis. Como nosotros somos personal esencial, vamos a poder circular. Vienen X cantidad conmigo en el vehículo. Cada uno de nosotros va a tener que hacerse cargo de una tarea. Si cuando yo llego al establecimiento, pasándolos a buscar, por ejemplo, por cada una de las casas o fijando un punto de encuentro en la rotonda de tal o cual calle, y se suben al auto, y yo digo, bueno, Juan, Perico y Andrés, todos tienen desarrollado cada uno de sus asignaciones de tareas, cada uno lo hizo, y todos me dicen que sí, o sea, cada uno de ustedes, Juan es un engranaje, Perico otro, y Andrés otro, y yo, por supuesto, soy otro. Si cuando llegamos al establecimiento, después de habernos levantado en la rotonda, no sé, de 60 y 122. Tenemos que llegar, por decirlo, a sangrar a los animales a una determinada hora, y cuando llegamos no tuvimos en cuenta que no teníamos rueda de auxilio. Por ejemplo, que hay muchos pozos en la ruta, o lo que es peor, llegamos en tiempo y forma, y cuando yo digo, Juan, pasame las jeringas que te pedí que trajeras. Juan dice, ay, me las olvidé. No sirvió nada de todo. Entonces, ejecución y control. Es importante la planificación. O sea, tienen que pensar en chequear y recontrachequear cada una de las cosas. Esto es algo que puede pasar. Pueden olvidarse de algo, pero nunca pierdan de vista esto de el camino crítico, porque el camino crítico les puede suceder que pueden perder un trabajo por lo crítico. Pueden confiar en que van a llegar a horario a determinado lugar y llegaron 20 minutos tarde y perdieron la entrevista de trabajo que ustedes creían iba a ser la salvación a sus vidas. Porque hubo un embotellamiento o porque hubo un accidente, y por más que ustedes llamen por teléfono a el de recursos humanos, no hay chance. O sea, ustedes tienen que salir antes para llegar, en todo caso, antes. Bueno, eso después lo vamos viendo. Esta imagen lo que hace nada más ni nada menos que es ejemplificar cómo cuando uno trabaja en grupo, primero, somos todos actores desperdigados, desparramados, luego logramos conformar un equipo, podemos llegar a armar el rompecabezas, no digo de nuestras vidas, porque sería muy ambicioso, pero al menos del curso. Y bueno, les pido disculpas por haber tardado tanto. La importancia de todo esto es trabajar en equipo, porque todos tenemos algo valioso para aportar. O sea, cada uno de nosotros tiene su experiencia y eso cuenta enormemente. Bueno, les agradezco esta posibilidad y espero no haberlos aburrido. Entonces,